Miguel Ángel pregunta, ¿cómo Ajá. podría evitar las episiotomías en pacientes primíparos? Una paciente que llega al control prenatal y se instruye, se educa en función a los procesos fisiológicos del parto, el saber cómo, por ejemplo, tener técnicas de relajación, de meditación, de control del dolor, de saber cada uno de los procesos que va a pasar. Ya comenzando por allí, ya estamos haciendo algo para reducir la incidencia de episiotomía. Porque imagínense que una paciente acuda sin saber nada, sin un embarazo sin control, con total desconocimiento. Es una paciente que va a estar rígida, no va a colaborar, que va a cerrar las piernas, o sea, una gran cantidad de factores que muy posiblemente el médico se va a ver obligado en función al beneficio en ese contexto de hacer una episiotomía. Pero una paciente que sepa lo que va, que está empoderada de los procesos fisiológicos del parto, va a colaborar, va a relajarse, va a estar dispuesta a tener un parto de la manera más óptima posible y ya eso va a hacer que se reduzca la posibilidad de una episiotomía. El utilizar oxitocina de manera indiscriminada, posiblemente si se utiliza oxitocina como acelerador, es una paciente que va a terminar haciéndole una episiotomía. ¿Por qué? Porque usted no le va a dar tiempo a que se relajen, a que la relaxina, el mismo estrógeno actúen sobre ese piso pélvico que está contraído porque la paciente está aterrorizada. Entonces, el no darle los tiempos suficientes también condiciona, uno, a que el piso pélvico no se relaje y otro, a que el feto no ofrezca sus menores diámetros. Y todo esto va a traer como consecuencia que usted cuando vaya a atender el parto no le quede más remedio que hacer una episiotomía. Entonces, yo les voy a plantear esto de una manera distinta. Vamos a ver el cómo evitamos las cosas, pero desde su génesis, no desde el momento. Deberíamos esperar para tomar la decisión de pasar de un intento de parto a una cesárea. Eso depende. Eso depende porque yo se lo voy a poner así. El problema que pasa es que tenemos tanto en nuestra cabeza la cesárea encima que nosotros decimos, vamos a darle una prueba de parto, pero le damos la prueba ya sabiendo que le vamos a pedir a cesárea. O sea, que es algo como que, no sé, yo no sé si allá pasa, pero acá es así. Llega una paciente en X circunstancia y se le da una prueba de parto, pero ya es una prueba de parto que se le está pidiendo los insumos, porque aquí en Venezuela hay un problema terrible con eso, y ya le están pidiendo los insumos para la cesárea y le están dando una prueba. O sea, eso no es una prueba. Lo que le estás dando es tiempo para que compre los insumos y le hagas la cesárea. Entonces, eso no es así. Cuando usted le da a una paciente prueba de trabajo de parto, lo primero que usted tiene que enfocarse es que usted está convencido de que esa paciente va a parir y que lo que usted va a hacer va en función y usted va a poner todo su esfuerzo y toda su energía y toda su voluntad en que esa paciente va a parir. Eso es lo primero, porque si usted no lo hace así, es preferible que haga cesárea de una vez. Si usted va a colocar o va a hacer la prueba y no está convencido, es preferible que la meta de una vez a cesárea. Pero usted tiene que estar convencido, eso es lo primero. Realizar las cosas de manera correcta, es decir, hacer la inducción como debe ser, usar la oxitocina de manera adecuada, y también en caso de que lo amerite, porque no toda paciente que va a prueba de parto hay que colocarle oxitocina, porque si tiene una contracción normal, una frecuencia, duración e intensidad normal, tiene todas las características normales, usted le da la prueba sin oxitocina. Pero tiene que estar convencido y tiene que hacer una evaluación óptima, que esa es la otra parte. Es decir, realmente yo le voy a dar prueba de parto a paciente que realmente amerite prueba de parto. Por ejemplo, el tacto impresor de Müller es un procedimiento que en mi hospital no lo hace nadie. La maniobra mesuradora de Pinar, eso no lo hace nadie. Lo escriben en la historia como para justificar algo, pero realmente no hacen la maniobra, realmente no hacen el tacto, sino que ya, como ven a la paciente o como le tienen miedo al terror al parto, ya ven a la paciente como una posible cesárea y le dan una prueba de parto como para, ¿qué le puedo decir yo? Para justificar, para, no sé, para que la gente crea, qué sé yo, pero no hay una convicción real.
Entonces, si usted evalúa con todos los procedimientos óptimos y de acuerdo a la evaluación, la paciente tiene indicación de prueba de parto, esa es una paciente que tiene más de un 80% de probabilidad de éxito cuando se hacen las cosas bien. Ahora, ¿qué debe hacer usted? Usted debe monitorizar en función a las características de la paciente, ya sea con la ocultación intermitente, con el partograma, con el monitoreo fetal, y en función a los hallazgos es que usted tomará la decisión si la paciente tiene que ir a cesárea o no, o continúa el parto. Para eso están los hallazgos bien establecidos. Ahora, lo que usted no puede decir es porque la paciente tiene sin conocimiento de los procesos fisiológicos del parto, que ahí es donde está el problema. Hacemos una inducción, por ejemplo, y pretendemos que esa paciente en 4 horas tenga un parto, haciendo una inducción, cuando sabemos que si tenemos un cuello de un bicho, por ejemplo, de 7, de 8, 9, esa es una paciente que puede que estar en inducción hasta más de 24 horas. Y eso no quiere decir que haya que hacerle cesárea, es que estamos haciendo una inducción. Entonces, el conocimiento de los procesos fisiológicos del parto es lo que le va a permitir a usted ir llevando y canalizando a esa paciente en función al real progreso positivo del parto. Porque si, por ejemplo, la paciente llegó, ¿qué he visto yo en mi hospital? Por ejemplo, es muy común que la paciente llegue a la dilatación completa, ¿ok? Llegue allí a la fase de desaceleración y si no para en 20 minutos, a la paciente la llevan a cesárea como un expulsivo prolongado. Eso no es que están llevando a la paciente porque tiene una complicación. Eso es desconocimiento de los procesos fisiológicos del parto. Y el desconocimiento lleva a tomar conductas inadecuadas. Porque si esa es una paciente que se espera los tiempos que se tienen que esperar, esa paciente tiene un parto sin ningún problema. Esa paciente no tiene un expulsivo prolongado. Ya vamos a ver mañana realmente cómo se hace el diagnóstico de expulsivo, realmente de expulsivo. Entonces decir cuándo, cuánto tiempo le doy, eso no, eso es muy relativo. Eso va a depender de los hallazgos en función a las evaluaciones, no de un tiempo límite que me dé yo, porque esa es otra cosa. Prueba de parto. Yo le doy 4 horas. Si esa paciente no para en 4 horas, le hago cesárea. Eso no es una prueba de parto. Eso es, para eso, si vamos a hacer eso, que se pida de una vez. Si la paciente se pide de una vez y listo. Porque darle 4 horas, por ejemplo, a una paciente, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace el residente, por ejemplo, que está? Y yo no sé si en Bolivia es como acá, pero aquí se ve mucho la jerarquización y el superior manda al otro y este tiene que hacer lo que el otro diga porque si no, bueno. Entonces, por ejemplo, un residente de tercer año prácticamente se puede decir presiona y obliga a un residente de primer año a que una paciente tiene que parir en 4 horas. ¿Qué hace el residente de primer año? Porque por presión le pone oxitocina, acelera el parto, entonces eso es lo que realmente afecta. Vamos a tener la visión del parto de una manera distinta, enfocándonos en los procesos fisiológicos y conociendo los procesos fisiológicos del parto. Con solo eso se van a reducir las tasas de cesárea, porque hay un montón de cesáreas que se hacen sencillamente por el desconocimiento de los procesos fisiológicos del parto, por más nada. En la atención privada mucho se ve que le preguntan a la paciente, ¿usted quiere una cesárea o quiere un parto normal? Entonces, ¿esta pregunta se debería hacer? ¿Esto debería ser decisión del paciente o el médico tiene que hacer la recomendación? Yo le voy a decir lo siguiente. En los procesos fisiológicos, lo que es los procesos reproductivos de la mujer, siempre la mujer debe intervenir. Parte de la decisión es de ella. Eso es así y eso forma parte de los preceptos del parto respetado en cualquier contexto. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, estoy en la privada y yo en el control prenatal le digo a la paciente desde la primera consulta que tiene que hacerse una cesárea porque si no, porque el parto es malo, porque en el parto se va a morir ella y se va a morir, o sea, le hablo negativamente del parto y la induzco a que ella quiere una cesárea, yo le voy a decir, señora, ¿quiere una cesárea? Ella va a responder sí, pero ese sí realmente no es un sí de conocimiento y de empoderamiento.
Ese es un sí sesgado, ese es un sí inducido por mí. Eso es lo que no debemos hacer. Nosotros debemos, lo que debemos hacer realmente, independientemente que sea en la medicina privada o pública, es empoderar a la paciente sobre los procesos fisiológicos del parto. Una vez que usted haga eso, usted le va a preguntar. Y yo le aseguro a usted que el 99.9% de la paciente que conoce realmente los procesos fisiológicos del parto, usted le pregunta y le va a responder que quiere parir porque está empoderada, porque ella tiene un miedo irracional. Ella no sabe lo que es el parto y le tiene terror. ¿Por qué? Porque el médico, en la posición de poder, le induce ese terror. Y ese es el problema grave que tenemos nosotros. El personal de salud es el principal responsable, y eso lo estoy diciendo yo a motivo personal, ¿ok? Esto no aparece en ningún protocolo ni nada. A mi modo de ver, el personal de salud es el principal responsable de la tocofobia colectiva que existe. No es los pacientes, no es que el paciente le tenga miedo. El paciente le tiene miedo es a lo desconocido, el paciente le tiene miedo es a algo, es un terror inducido. Entonces, en ese contexto es distinto. La paciente va a decidir realmente porque conoce, no porque usted le está induciendo. Y otra cosa es el consentimiento informado, es decir, que en cuestión de leyes, no es que solamente la paciente diga sí o no. Usted le pregunta a la paciente en el contexto de que esté en la privada, señora, ¿usted quiere una cesárea? La señora dice, sí, sí, por supuesto, hágame, aquí estoy, hágame, porque todo el mundo quiere cesárea, pero usted no le explicó nada sobre la cesárea. Usted no le explicó los riesgos anestésicos, usted no le explicó los riesgos propios de la intervención, los riesgos incrementados de hemorragia posparto, los riesgos neonatales de ese recién nacido, el cual no, al no pasar por el canal de parto, tiene un parte que no vive y eso puede afectar en la manera inmediata la adaptación de ese recién nacido. Eso no se lo dicen, ni aparece en el consentimiento informado. ¿Qué pasa? Que ella dijo que sí y la metieron a quirófano. Si esa paciente se complica, ella no va a decir, yo dije que sí, ahí inmediatamente ya la parte legal es otra. No, la paciente va a alegar que a ella no le explicaron nada de eso. Y ahí es donde viene el problema. A lo mejor en nuestros países no se demanda, como por ejemplo en Estados Unidos, en otros países. Y allá en Estados Unidos la tasa de cesárea es del 11%, 10%, en Europa 10%. Y no solamente tiene que ver con el empoderamiento del parto, tiene que ver también con las demandas, porque a la final, si usted hace una intervención y usted no le explica nada a la paciente y se complica, usted lo demanda. Entonces vean el enfoque. La paciente debe intervenir en sus decisiones, siempre, pero con conocimiento, con empoderamiento, no con una información sesgada para que me diga que sí. Eso es muy importante. No sé si respondí su pregunta con esto.